Desde que tengo memoria, la muerte ha sido una sombra cercana, un murmullo constante en el viento que cruza las sierras de Oaxaca donde crecí. Mi nombre es Emiliano, aunque pocas veces he sentido que ese nombre me pertenezca del todo, porque lo que realmente me define son los ecos de mi historia, el hilo invisible que une las ausencias en mi vida y los silencios que quedaron tatuados en mi piel. Perdí a mis padres antes de entender el mundo. No fue solo su partida, sino la manera en que la muerte se instaló sin permiso en mi vida, llevándose más que cuerpos, arrasando con la luz que me mantenía entero. De ellos me quedé con fragmentos, con sus voces lejanas en noches largas y el vacío que dejó su ausencia. Fue entonces cuando mi tía Cándida, una mujer endurecida por el dolor y la soledad, me abrió las puertas de su casa, o más bien, del último refugio que le quedaba, y me reclamó como compañía en su propia agonía. La casa de mis abuelos era un territorio hostil, una prisión silenciosa marcada por la ira de un hombre roto. Mi abuelo, con sus ojos duros y su voz que era más grito que palabra, parecía cargar la tormenta dentro. Su violencia era un viento helado que no dejaba crecer nada, ni en la tierra ni en los corazones que habitaban aquella vieja construcción de paredes gastadas y recuerdos perdidos. Mi abuela, pequeña y encorvada, sobrevivía como podía, su vida un suspiro ahogado bajo el peso de años de miedo. Mis tíos, apenas adolescentes, escaparon de ese infierno tan pronto como la vida les dio un respiro. Yo, siendo apenas un niño de 3 años, no entendía el peligro, pero la memoria de mi tía Cándida siempre fue clara. Una vez intentó detener al abuelo cuando quiso castigarme por entrar corriendo a la casa, un escándalo intolerable para él. Mi padre, siempre vigilante, me apartó a tiempo y ese día fue el primero que marcó el destino de mi infancia. El refugio se volvió huida y la huida, memoria viva. Con el tiempo, la violencia del abuelo se volvió menos constante, como si la locura fuera consumiéndolo. Cuando murió, yo tenía 12 años y sentí un vacío que no fue tristeza, sino liberación. La noticia llegó fría y me pidió ser quien avisara. La misa fue para los que buscaban consuelo, pero él, como siempre, se quedó solo, con una rama en la boca y esa sonrisa torcida que parecía burlarse hasta de la muerte misma. Lo encontraron sentado en su sillón, mirando una película de Germán Valdés, Tintán, el único momento en que su dureza se deshacía en carcajadas. Para muchos fue un final irónico, un hombre cruel que murió en un instante de paz, sin justicia ni castigo, sin reconciliación. Para mí, solo fue otra señal de que la muerte no siempre se lleva lo que queremos, que deja puertas abiertas que no sabemos cerrar. Pero la historia no termina ahí, ni mucho menos. Porque un año después de la muerte del abuelo, nació Máximo, mi sobrino, llamado así por el abuelo, aunque mi abuela nunca estuvo de acuerdo con ese nombre maldito. Máximo tiene ahora 12 años, la misma edad que yo tenía cuando la casa comenzó a hablarme en susurros de miedo y recuerdo. Pero este niño, Rafa como lo llaman, es diferente. Desde pequeño, Rafa no ha sido un niño común. No hay ternura en sus gestos ni luz en sus ojos. Es, en esencia, un niño malo. Cruel con otros niños, insensible con los animales que lo rodean, siempre buscando formas de hacer daño sin que nadie lo vea. Los gatos que cuidamos para la abuela huyeron de su presencia, y las llamadas de la escuela para alertarnos sobre su conducta solo aumentaron con el tiempo. Lo que más nos inquieta es la extraña manera en que Rafa se mueve por la casa, imitando sin saber por qué a su bisabuelo. Se recarga en la sala, junto al mismo sillón donde aquel hombre de mirada fría pasaba sus últimos días, con una rama en la boca y una sonrisa que hiela la sangre. No es solo el gesto, es la sensación que deja, una presencia que parece crecer en las paredes, una sombra que no se puede expulsar. La familia ha vuelto a alejarse, como si el mal que creíamos enterrado hubiera resurgido con fuerza,
manteniendo viva la leyenda oscura que nadie se atreve a nombrar. Dicen que han visto a la abuela caminando sola, hablando con el aire, escuchando risas en habitaciones vacías, presencias que no pueden explicar, que solo existen en el silencio pesado de la noche oaxaqueña. Una madrugada, la abuela despertó de un sueño profundo y encontró a Rafa mirándola desde la puerta con esa misma sonrisa malvada que la había aterrorizado desde siempre, la sonrisa de su padre que parecía haberse posado en un niño. Sin pronunciar palabra, con la cabeza apenas movida en un gesto sombrío, Rafa le confirmó aquello que todos tememos pero callamos: la muerte, tal vez, no es un final. La sombra del abuelo no se fue con él. Está aquí, en las ramas secas que el viento mece, en el sillón donde nadie se sienta sin sentir un escalofrío, en los ojos de Rafa que no saben qué hacer con el legado que lleva dentro. Y así, entre el silencio de una casa que grita y el susurro de la noche, comienza mi testimonio. No para contar una historia de fantasmas ni de brujas, sino para entregar una verdad incómoda: la muerte no siempre es el final. A veces, es solo el principio de un camino oscuro que se repite, que se hereda, que pesa. Aquí estoy, Emiliano, para abrir el portal de esta memoria y compartir con quienes escuchan en chamán lo que la noche me ha susurrado, lo que los muertos no pudieron callar, lo que habita en el silencio de Oaxaca. Los días en la casa de la abuela se volvieron una lenta sucesión de sombras que parecían estirarse con el crepúsculo, devorando la luz que quedaba. La atmósfera se espesaba y el aire se tornaba denso, como si cada respiración costara un poco más, como si el tiempo mismo se hubiera enredado en las paredes antiguas de esa casa que se resistía a olvidar. Rafa, con sus 12 años, se movía por los rincones con una seguridad que resultaba perturbadora. No era solo su mala conducta, su crueldad que nos helaba la sangre, sino la manera en que parecía entender cosas que nosotros no, como si tuviera un diálogo secreto con la oscuridad que nadie más escuchaba. Había momentos en que lo sorprendíamos quedo, la mirada fija en algún punto invisible, como si viera a alguien más en la habitación. La abuela, siempre frágil pero de voluntad férrea, comenzó a cambiar. La muerte de su esposo la había dejado hundida, pero ahora se le veía más cansada, más callada, y con esa mirada que los años no podían explicar, una mezcla de miedo y resignación. Nos dijo una vez, con voz apenas un susurro, que sentía la casa viva, que los muros la observaban, que la noche tenía ojos que no paraban de mirar. Yo, Emiliano, me mantuve cercano, no por valor, sino por la necesidad de no perder el hilo de la historia, de no dejar que el pasado fuera un abismo del que nadie pudiera salir. Me dedicaba a cuidar la casa, a vigilar que Rafa no hiciera daño irreparable, y sobre todo, a buscar respuestas en las voces calladas del pueblo. En Oaxaca, las historias se entrelazan con el viento. El pueblo es un mosaico de tradiciones y secretos, donde el terreno no solo sostiene las casas, sino también los ecos de quienes se fueron. Las noches traen consigo un susurro constante, un canto lejano que no siempre es humano, un llamado que pocos se atreven a escuchar. Y es en ese territorio, con su monte cercano y la niebla que a veces baja a cubrir los campos, donde nuestra historia encontró su verdadera dimensión. Una tarde, mientras caminaba por un sendero estrecho que bordea la sierra, escuché un murmullo que no pertenecía al viento. Me detuve. El aire parecía vibrar con un pulso tenue y el olor a tierra húmeda se mezclaba con un aroma amargo, casi metálico. En ese instante, comprendí que la casa no estaba sola, que el legado del abuelo, ese hombre violento y oscuro, no era solo un recuerdo sino una presencia anclada, una sombra que se había extendido como raíz profunda. Volví a la casa con el peso de esa certeza. Rafa estaba sentado en la sala, la rama en la boca, la sonrisa que partía el silencio. Me acerqué sin querer,
casi sin aliento, y sentí el frío que emanaba de él, un frío que calaba en los huesos. La rama que sostenía parecía un símbolo, un vínculo tangible con ese pasado que nos arrastraba. La abuela me miró con ojos que ya no tenían miedo, sino una especie de aceptación sombría. Me confesó que hacía tiempo había sospechado que Rafa no era solo un niño malcriado, sino un recipiente, una continuación de la sombra que el abuelo dejó detrás. Es como si su alma nunca hubiera encontrado descanso, me dijo, la voz quebrada, y ahora habita en él, y nosotros estamos atrapados en esta casa que se niega a dejarlo ir. Las noches se hicieron aún más largas. El silencio, roto por risas que no tenían alegría, por pasos que no pertenecían a nadie visible, nos recordaba que el tiempo no cura todo, que algunas heridas permanecen abiertas y que hay muertes que no son finales, sino puertas que se abren hacia lo desconocido. Rafa encontraba en la sala su único refugio. Allí, en ese sillón maldito, veía películas de Tintán con una concentración inquietante, dejando escapar una carcajada que no parecía suya. Era como si, en ese momento, algo se apaciguara dentro de él, y por un instante, el niño desapareciera para dar paso a una presencia antigua, una sombra que no terminaba de irse. En la escuela, las monjas ya no sabían cómo manejarlo. Los reportes de su crueldad con los compañeros, la violencia con los animales, la frialdad con la que enfrentaba el mundo, solo aumentaban. Pero en casa, el verdadero miedo era silencioso, una amenaza invisible que no necesitaba palabras para hacerse presente. Una madrugada, la abuela se despertó sobresaltada. El aire estaba pesado, y una sensación de ojos en la oscuridad la hizo levantarse. Caminó hasta la sala, y allí estaba Rafa, con la misma rama en la boca, la misma sonrisa que la había perseguido durante años. Sin decir palabra, la miró fijamente, y con un leve movimiento de cabeza le confirmó aquello que ella siempre había temido. El abuelo seguía allí, vivo en la sombra de su bisnieto, un legado oscuro que se resistía a morir. No hubo palabras, solo un silencio cargado de presagios y una presencia que se desvaneció en la penumbra de la sala. Desde ese día, la casa se volvió un lugar donde lo visible y lo invisible se entrelazan, donde la muerte no es el final, sino el comienzo de un ciclo que nos arrastra, que nos hace enfrentar la sombra más profunda que habita en la sangre y en la tierra de Oaxaca. Y así, con el peso de esas noches sin descanso, continúo mi testimonio para chamán, para quienes saben que en el silencio de la noche mexicana se ocultan verdades que pocos se atreven a enfrentar. Porque esta historia no es solo mía, es de todos los que han sentido la presencia de lo que no muere, de lo que no se va, aunque parezca que sí. La casa, antaño refugio de voces y recuerdos, había devenido en un espacio donde el tiempo se quebraba y las fronteras entre el mundo tangible y lo invisible se tornaban difusas. Cada rincón parecía haberse impregnado del peso de aquello que se resiste a partir, un espectro silencioso que no pedía permiso para permanecer. Rafa se convirtió en un enigma que el pueblo empezó a observar con recelo. Los adultos murmuraban entre ellos, las palabras se convertían en un susurro cargado de miedo y de algo ancestral que no podía nombrarse, pero que todos intuían. Un niño maldito, decían, marcado por una sombra que parecía extenderse más allá de la piel, un heredero de una tormenta que no cesa. En las noches, el viento arrastraba entre los árboles una canción triste, casi un lamento que penetraba en las ventanas y hacía vibrar las paredes con un temblor imperceptible. La neblina que bajaba de la sierra parecía cobrar vida, serpentear alrededor de la casa y envolverla en un abrazo que era a la vez frío y sofocante. La abuela se volvía cada día más pequeña, como si la energía que la sostenía se disolviera en el aire espeso que nos rodeaba. Su cuerpo se encorvaba bajo el peso de un miedo antiguo, y sus ojos se perdían en horizontes que solo ella podía ver. En ocasiones,
Hablaba en voz baja, con palabras entrecortadas que nadie entendía, como si dialogara con presencias invisibles. Yo, Emiliano, trataba de mantenerme firme, de ser el ancla en medio de esa tormenta. Pero en el fondo, sentía como la casa me absorbía, como las paredes susurraban secretos que desgarraban el alma. Cada paso que daba me acercaba más a un abismo que temía mirar, porque sabía que lo que encontraría allí podría no tener retorno. Una noche, mientras la luna llena bañaba el patio con su luz plateada, escuché el sonido de ramas quebrándose. Salí al pasillo y vi a Rafa, descalzo y silencioso, avanzando hacia el jardín con esa mirada que parecía más vieja que el tiempo mismo. La rama seguía en su boca, ese símbolo que se había convertido en un emblema oscuro. Me acerqué con cautela, y cuando quise hablarle, su cabeza giró lentamente para mirarme, y por un instante, vi en sus ojos un brillo que no era suyo. Era como si alguien más habitara ese cuerpo, alguien que miraba desde el borde de la realidad con una paciencia cruel y eterna. Rafa se detuvo, dejó caer la rama, y con una voz que no esperaba escuchar, casi un susurro rasposo, me dijo: no se van. Nunca se van. Nos esperan en la sombra. Luego giró y desapareció entre la niebla que comenzaba a ascender del suelo. Ese instante rompió algo dentro de mí. Comprendí que aquello que habíamos temido no era solo un recuerdo ni una maldición, sino una verdad que atravesaba generaciones. La muerte, con su manto oscuro, no era el final, sino un ciclo perpetuo, un abrazo que aprisiona a quienes no hallan descanso. En los días que siguieron, la casa se volvió un escenario de presencias que no podían verse pero que se sentían con intensidad. Las risas infantiles se mezclaban con ecos distorsionados, y los objetos parecían moverse con vida propia, como si la casa respirara y respondiera a una fuerza que desafiaba toda lógica. La familia, presa del miedo y la desesperación, comenzó a alejarse de la casa. Cada uno cargaba con sus propios fantasmas, pero nadie podía negar que algo oscuro había echado raíces profundas en ese lugar. La abuela, la última que quedaba, resistía con una fortaleza que parecía desgarradora, como si su cuerpo fuera el último muro contra la oscuridad. En medio de ese caos silencioso, Rafa encontraba consuelo solo en el sillón del abuelo, viendo las películas de Tintán con una calma que aterraba. Era como si en esas imágenes en blanco y negro se escondiera un refugio imposible, un instante donde la sombra se disipaba por un breve respiro. Pero la noche más oscura estaba por llegar. Porque la historia no termina en el susurro ni en la presencia invisible, sino en el momento en que la sombra reclama su lugar, cuando el legado maldito se vuelve inevitable y la frontera entre la vida y la muerte se rompe para siempre. Y así, entre el susurro de la neblina y el latido del miedo, sigo aquí para contar en chamán, para quienes escuchan y saben que en cada sombra, en cada silencio, hay una verdad que no puede ser ignorada. La casa se había convertido en un lugar que nadie quería pisar. Cada puerta cerrada, cada ventana sellada, parecía guardar secretos que apenas podían susurrarse. La tierra alrededor se había vuelto seca, como si absorbiera la angustia y el miedo que emanaban de su interior, y el viento, que antes traía aromas de monte y lluvia, ahora solo arrastraba ecos de inquietud. Rafa ya no era simplemente un niño. Había algo en el que había crecido, que se había arraigado en su mirada, en su postura, en cada gesto silencioso que hacía. Ya no era solo ese muchacho cruel con los animales o con los demás niños, era como si un fragmento oscuro, invisible pero tangible, se hubiera apoderado de su alma. Aquella madrugada, la que la abuela despertó con la mirada fija en la puerta, marcó un antes y un después. Rafa la observó con esa sonrisa cruel que había heredado, y con un leve gesto confirmó la verdad que todos temíamos: la muerte no había sido un final, sino una puerta abierta,
Un camino que el abuelo había dejado abierto sin saberlo. La abuela, ya consumida por el miedo y el cansancio, solo pudo asentir en silencio. Aquel niño, su bisnieto, era ahora el portador de un legado que desafiaba la razón, un peso que ninguna alma joven debería cargar. Desde entonces, la casa cobró vida propia, como si fuera un ser consciente de su historia, un cuerpo que respiraba y respondía a la presencia que habitaba en Rafa. Las noches se llenaron de sonidos que no tenían origen visible, risas apagadas, pasos que no se detenían, susurros que atravesaban los muros. Una vez, mientras me encontraba sentado en la sala, vi como una sombra se desplazaba por el pasillo, silenciosa, densa, como un velo que envolvía el aire. Me levanté temblando, pero no había nadie. Solo el silencio, pesado y expectante. Las historias del pueblo cobraron nuevo sentido. Las viejas leyendas sobre la muerte que no es muerte, sobre los espíritus que no encuentran descanso, sobre los niños que llevan en sus ojos el reflejo de lo imposible, se entrelazaban ahora con mi realidad. Intentamos, como familia, buscar ayuda, rituales, bendiciones, lo que fuera para liberar a Rafa de esa sombra que lo consumía. Pero todo parecía inútil. La casa, la tierra, el aire mismo se oponían, reteniendo aquello que había echado raíces profundas. Rafa, en sus momentos de calma, se refugiaba en el sillón del abuelo, viendo las viejas películas de Tintán. Allí, en esas imágenes de tiempos pasados, parecía encontrar un respiro, un instante donde la oscuridad cedía espacio a la risa, a la humanidad que aún luchaba por salir. Pero fuera de ese breve oasis, la presencia era implacable. La casa se volvió un santuario para lo que no puede morir, una prisión para quienes quedaron atrapados en un ciclo eterno. Yo, Emiliano, entrego este testimonio en chamán para quienes escuchan con el alma abierta. Para quienes entienden que en el territorio mexicano, en cada rincón y cada sombra, habita un misterio profundo, una historia que no puede ser olvidada ni silenciada. La muerte no es un final, es un umbral que pocos se atreven a cruzar con los ojos abiertos. Y en esa frontera, donde la luz y la oscuridad se encuentran, es donde nacen los relatos que el viento trae y que chamán tiene la misión de compartir. Si esta historia resonó en tu corazón, te invito a suscribirte a chamán, a compartir este relato que no es solo mío, sino de todos quienes sienten el susurro de los espíritus. Acompáñanos en futuros relatos donde caminaremos juntos por los senderos invisibles, por esas verdades ocultas en la noche mexicana. Recuerda siempre, en chamán, las historias que susurran los espíritus encuentran voz y tú eres parte de este viaje.